Bueno, ahí estamos, ya grabando. Ahora sí. Ahí estamos. Bueno, recién después de toda esta charlita para ponernos al día, de antemano agradecerte por estas palabras que vamos a llevar a cabo ahora, de una forma de que del otro lado, como recién hablábamos, conecten con tu proceso, con esa causa que te llevó a hacer este método del sentido del ser. eh, y agradecerte de antemano porque sé que, bueno, uno cuando hace estos testimonios no es poca cosa, porque uno se apertura a lo que sintió, a lo que pasó, a lo que vivió, que muchas veces es muy pesado, así que gracias de antemano, Jime. Eh, y desde esta gratitud también, como para que te apertures, te presentes y salgamos con esa primera pregunta disparadora de cómo estabas vos antes del proceso del sentido del ser. Si me tuvieras que contar qué era lo que sentías, qué era lo que pensabas, qué era lo que creías, cómo se sentía estar en ese círculo repetitivo que te llevaba constantemente a estar en un bucle. Eh, y bueno, como te digo, una breve presentación y gracias nuevamente. A vos, Talito. Em, bueno, ¿cómo me sentía? Ahora mientras te escuchaba pensaba que lo veo tan lejano esa sensación de ahora que tengo que como que pensar mucho. Em, no sé, creo que, no sé si perdida, quizás como apagada me sale más, ¿no? Eso Mm, creo que es la mejor definición. Como que yo venía de mucho movimiento, con muchas cosas, muy cansada de mi rutina laboral, como psicóloga, del mm, atender, de la clínica, de trabajar sola, de como todo eso. Em, y eso, siento que me sentía apagada quizás, como que me sentía muy mm, desconectada de mí, como que no era yo, ¿no? Como mm. que Y yo siempre tenía la sensación de que algo faltaba, eso creo que es la claro, mejor definición, como que claro. algo faltaba y que era no algo externo, que era algo intrínseco. Em, y nada, un poco te escribí diciéndote, siento que tengo que hacer algo con vos, pero no sé qué. Sí, me acuerdo. Y de ahí un poco surgió esto de, nada, ¿qué? ¿No? Como, eh, me acuerdo que te pregunté como las opciones de los procesos que brindabas y cuál podía ir más conmigo, con lo que yo necesitaba, y un poco fue, eh, nada, siento que sentí hacerlo, como que no sé si hay mucho más que eso, ¿no? Como siento que sentí hacerlo y que llegó el momento justo en el que yo estaba disponible para eso. Mm, Em, y, y nada, fue como, eh, no sé, me viene así como esto de que de mucha conexión también, ¿no? Como que mm, eh, mm. fue muy, muy atinado a lo que necesitaba. Fue como ahí el tiro justo y Sí. vos nombrabas esto que bueno, con tu vocación, con ese día a día que te terminaste en cierto punto apagando, ¿no? Y cómo podés contarnos de cómo haciendo algo que te gusta hacer, algo que amás hacer, que es acompañar procesos, que si querés contarte también específicamente para que la gente te conozca y que también resuene con lo que haces vos, eh, cómo eso que amás hacer te terminó apagando, porque siento que muchas personas también se dedican a lo que les gusta, se dedican a eso que aman y quizás están pasando por ese momento como vos, como estuviste de que esta rutina, no sé, siento que me falta constantemente algo. ¿Qué era eso que pasaba y qué es lo que el método en su transitar te fue brindando? Sí, bueno, yo soy psicóloga y atiendo, o sea, me dedico a la clínica virtual, y si bien como fue algo que yo, o sea, yo lo elegí de esta manera. Claro. Esto no fue impuesto, no es que no me quedaba otra, o sea, yo lo elegí así porque me gusta viajar y porque me gusta tener la libertad para hacer determinadas cosas o para vivir de determinada manera, con mis días libres que me gusta tener, como hoy, por ejemplo. Mm, Eh, como que, bueno, un poco
La clínica es muy solitaria y me encontraba como atendiendo con una estructura muy, muy rígida porque es lo que requiere, pero también me sentía como muy sola en mi profesión y es una profesión que cuando te dedicas a la clínica es solitaria. Mm, Eh, y si bien a mí me encanta lo que hago, me encanta lo que elegí, me encanta mi trabajo, me encanta la clínica, me di cuenta que me faltaba algo más, o sea, que no era mm, esto solo. Eh, yo hace bastante que tengo ganas de hacer un grupo terapéutico enfocado en trauma, en, bueno, esto de volver un poco también, ¿no? A quien uno es antes de mm, todo lo que tuvimos que hacer para sobrevivir, quizás, ¿no? mm, Eh, y yo venía haciendo muchos cursos, diplomaturas, ¿no? Enfocados en trauma, en psilocibina, eh, en microdosis, y bueno, un poco la idea era esa, ¿no? Como mm. hacer un grupo terapéutico enfocado y con acompañamiento con microdosis. Eh, pero en realidad en el camino me di cuenta que el punto quizás no era tanto, porque nosotros apenas arrancamos fue como si es lo laboral, ¿no? Como hay que hacer un cambio Mm. laboral porque yo me sentía Estancada ahí. estancada y aplastada y apagada en mi día Mm, a día, en mi cotidianidad. Y, y la verdad es que a medida que fue pasando el proceso, creo que un poco sí es el foco y sigue siéndolo y sigue siendo el objetivo, pero creo que un poco fue darnos, o sea, digo darnos porque fue algo que sí, obvio, claro que quitamos, sí, en conjunto. eh, que en realidad no era el trabajo, la profesión lo que hacía, porque quizás no es un tema de poder hacerlo porque siento que sí puedo, sino que tenía más que ver con algo más profundo, ¿no? Como más mío. Que en Mm, realidad si yo no estaba bien yo y no estaba como conectada conmigo y con mi esencia, y con quién soy en esencia y cómo me manejo y qué cosas a mí me hacen bien, no importaba qué hiciera, que igual iba a sentir claro. lo mismo. Y un poco una de las propuestas que cuando arrancamos fue como, bueno, que la vida sea todos los días como si estuvieras de viaje, me habías dicho vos. Eh, y la verdad que es un poco como quiero vivir, como si estuviera de viaje, con ese entusiasmo, con esa alegría, con esa curiosidad, eh, como esa autenticidad. Y siento que el Mm, proceso me llevó un poco a volver a mi versión más auténtica. Eh, esto del magnetismo, de la fluidez, de la confianza, de la soltura en determinadas cosas. Eso, ¿no? Como siento que fue mucho más por ahí y que gracias mm, a eso como que pude darle cierre a un montón de cosas y pude hacer un montón de cosas eh, que por ahí eran más materiales y más como concretas, y ahora estar más disponible para encarar este proceso o este proyecto nuevo, eh, pero desde otro lugar. te podría decir que el proceso, el método, el sentido del ser te llevó a un casillero en el cual vos te podés mirar cara a cara con vos misma, alma a alma, y descubriste que en ese casillero no era cuestión de concretar diferentes proyectos, concretar diferentes situaciones, sino que al fin y al cabo había que ecualizarte para que realmente todo lo que tenga que nacer de ahora en adelante sea de una versión mucho más pura, ¿no? Sí, más pura, más auténtica y más como esto que se pueda sostener, porque un poco, a ver, yo insisto mucho con esto, me parece que no tiene tanto que ver con lo que uno hace, sino con lo que uno es. Entonces, si vos sos y estás en vos, en eje, y sos eh, como tu versión más auténtica, vamos a decir, Sí. todo lo que hagas te va a hacer sentir de esa manera. Como que Mm, no es una cosa, sino es como una misma, uno mismo, y después se va a reflejar en el afuera. sí. Yo siento que recién se me vino la imagen de los casilleros. Mm, Eh, yo siento que yo podía girar por los casilleros y llegar a cualquier lado. Para mí ese no era justamente el conflicto, sino el
cómo llegaba a esos lados. Y llegaba con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, con mucha carga, con mucho peso, con mucho... Era como todo así, ¿no? Uf, qué pesado todo. mm, claro, Eh, como sí lo puedo hacer, pero lo estoy haciendo desde un lugar que es agotador y mm, que no lo disfruto. Por eso digo que me parece que es más, eh, yo siento que ahora puedo ir por los mismos casilleros, pero liviana. mm, Y, sí, y que esté en el casillero que esté, estoy bien, mm, siendo vos. siendo yo. Si, si tenemos que hablarle a esa persona que quizás ve el método desde afuera, se ve reflejado con tu proceso, porque para eso estamos como seres humanos vinculares que somos, para vernos reflejados y que cada uno a su forma pueda vivir su propio proceso. Y a esa persona que se ve reflejado en vos y que dice, che, me está pasando lo mismo, me dedico a lo que me gusta, siento que entré en un loop, siento que entré en que si me tengo que mover, sé que lo puedo hacer, pero es forzado, que me drena la energía. ¿Qué le dirías a esa persona contando un poco o lo que quieras de cómo es ese post-proceso? ¿Qué es lo que siente hoy Jime comparado a cómo arrancó a lo que es hoy, ese antes y después? Te diría que te vaya a ver urgente. Eh, Esto yo te lo dije, pero te lo vuelvo a decir para que el resto también lo sepa. Eh, la energía que moves y de la manera en la que lo haces, para mí no tiene comparación con ningún proceso que yo he hecho en la vida y he hecho muchas cosas. Soy una persona muy curiosa y sé de todo, pero creo que nunca sentí el movimiento energético y el cambio real como en el proceso que hicimos. Eh, También te lo dije, pero lo vuelvo a decir, es la primera vez que voy en busca de algo y me llevo más de lo que estaba buscando. Como que yo fui a, no sé si a ver qué onda, pero sí a, bueno, que se mueva algo. Yo necesitaba que se mueva algo porque sentía que estaba un poco, como que estaba en movimiento, pero no estaba terminando de darle la vuelta. Eh, y siento que eso, ¿no? Como que me llevé mucho más de lo que fui a buscar. Que fui por, bueno, de acá salgo con armado el proyecto de microdosis y del grupo y de no sé qué. Y no, como no me llevé eso, me llevé muchísimo más, como me llevé las herramientas personales y me llevé me llevé a encontrarme conmigo y con mi autenticidad para poder hacer eso desde otro lugar, de otra manera, mucho más auténtico, mucho más genuino, mucho más real, mucho más liviano, disfrutándolo, ¿no? Esto de, bueno, un poco lo que hablábamos antes fuera de cámara, esto de disfrutar lo que voy a hacer y que no sea un tengo que sea un quiero hacerlo y lo quiero disfrutar y lo voy a hacer a mi manera, a mi tiempo, eh, y va a ser mucho más auténtico y mucho más real. Yo siento que esto me llevo como dos versiones mías, ¿no? Como una que tenía mucho que ver con los mandatos, con las cargas, con los pesos, con las creencias, con las máscaras, ¿no? Hablamos mucho durante todo el proceso de las máscaras que uno se pone para sobrevivir Sí. a lo que nos va pasando, ¿no? Y, y hoy me llevo esto, una versión que puede hacer todo eso sin máscaras y sin carga. Y eso es, aparte, está muy relacionado con el tipo de proceso terapéutico que yo quiero hacer. Entonces yo siento que Claro. como que esto mismo que yo sentí es un poco lo que yo quiero seguir reproduciendo, digamos, en los procesos terapéuticos que yo quiero hacer, ¿no? Eh, Claro. Como que es otra cara de la misma moneda, digamos, ¿no? Como Claro. esta es la parte energética y como que yo la quiero hacer más desde otro lugar, pero como que todo lleva al mismo lugar, a ser más uno, más auténtico, más una versión Sí, genuina. genuina, total. Qué lindo, qué lindo.
Si te tenés que definir en esa antes de Gime y después de Gime, en esa AX de Ay, X, ¿cómo X. sería? Ay, qué difícil, A X de X. Y yo creo que antes Mm, estaba, no sé, quizás me puedes ayudar más vos, pero creo que antes estaba apagada mm, y estaba haciendo una versión, esto, ¿no? Como que todo me costaba y que el sacrificio, nosotros hemos hablado mucho, ¿no? sí, De esta sí, sí. versión que padece todo y que se sacrifica y que la pasa mal y que si no la pasas mal no vale. Mm, Y hablamos mucho, ¿no? Del valor y darle valor a las cosas sin sacrificio de por medio y pudiéndolas mm, disfrutar, pudiendo disfrutar lo que, lo que hacemos y lo que somos mm, y es. Em, y el después, decime, yo creo que sí, que es eso, que es una versión mucho más libre, mucho más liviana, eh, mucho más feliz, auténtica, como que disfruta más las pequeñas cosas. Yo me volví a conectar con una versión mía, que es la versión que viaja, que es esta, ¿no? mm, Como la curiosa, la alegre, la divertida, la que está bien, la que le pone onda, la que también está mal y que se lo habilita y que descansa y como es. No sé, quizás vos me podés. No, me encantó, me encantó. Es eso, es de una versión más compleja y rebuscada que daba vueltas en sí a una simple, de encontrarte en vos y lo hermoso de ser vos. Así Sí, de que, una versión bueno, más oscura, no por la oscuridad, sí, ¿no? Pero sí, por apagada, a una versión mucho más brillante y expansiva. qué lindo que haya hecho, que se haya revelado esa versión que estaba dentro tuyo y que obviamente, nada, con todas las personas que resuenen con este testimonio, bienvenido sea para poder también buscar dentro eso que ya está disponible y así como se está contando y también muchos testimonios más, está disponible si uno se predispone y elige encontrarlo. Así que gracias de corazón, como te dije anteriormente, por estas palabras tuyas, por la sinceridad, por el gran proceso que también nos enseñó a ambos, porque siempre con total humildad uno sigue aprendiendo y sigue también viéndose reflejado en los procesos del otro y admirando también cómo un otro puede encontrarse en sí mismo y que esto sea una semillita para seguir replicando, porque como digo, siempre no es la solución absoluta de la vida, sino un paso más a reencontrarse con uno mismo. Así que de mi parte agradecerte por este momento, por el gran proceso y las enseñanzas que me dejó. Así que gracias. A vos, Talito. Para mí fue, o sea, fue espectacular, te lo dije, cada sesión que teníamos te lo decía, pero te lo repito, gracias por tu entrega, por tu generosidad, por tu disponibilidad y también esto que creo que el mensaje que más me gustaría que quede es como yo siento que a veces uno va buscando de nuevo, ¿no? Algo y no está. O sea, como que te vas medio con esa sensación de sí, pero Mm, y, y no, y sí. O sea, como que yo siento que el proceso con vos fue la primera vez en muchos años que me llevé mucho más de lo que fui a buscar y que lo puedo sostener en el tiempo, porque siento que el cambio fue eh, muy profundo. Está grabando bueno, la llamada. ahí está. Eh, justo se nos cortó la luz de internet, así que bueno, Jimmy nos estaba contando de ese cambio profundo, ¿no? Sí, eso, como es la primera vez que siento realmente que el cambio es como profundo, sostenido, que realmente me lo llevo, ¿no? Como que Mm, no es un parche, no es como, bueno, me hacen una limpieza energética y estoy chill 3 días y después, mm, no. O sea, como que eh, es un estado que me llevo y que tiene que ver con esto, con volver a mí, con volver a mi esencia, a quién soy y a lo que puedo hacer y, y eso como que siento que no se pierde, ¿no? Como que por ahí después cada tanto hay que hacer un ajustecito mm, o volver a meditar o volver al centro, pero que es eso, que es muy auténtico, ¿no? Eso siento que es sí. lo que más me gustaría transmitir.
que no es una simple, no por bajarle el precio, ¿no? Pero una simple limpieza energética y ya, que me parece espectacular y que el mes que viene seguramente quiera, pero, Sí, obvio. pero esto va mucho más allá, ¿no? Como que siento que es eso, lo que sea que vayan a buscar las personas que hagan este proceso con vos, se van a llevar mucho más seguro. Y yo siento que es el lugar al que hay que ir para encontrarte con uno. Qué lindo, qué lindo. El sentido del ser. Así que, bueno, gracias por tus palabras, por tu predisposición y como te dije recién, por ser también espejo y reflejo en el proceso, porque uno no deja de aprender y, como siempre digo, la gloria es de Dios que nos aporta dones y talentos a cada uno para llevarlos a cabo y uno solamente es canal, así que gracias de corazón. Y bueno, bienvenidas a todas esas personas que resuenan con este testimonio para que puedan activar tu proceso. Muchas gracias. A vos, Talito. Gracias.